Lo que no dejas ir, lo cargas y lo que cargas te hunde. Aléjate de tu viejo pecado o él te arruinará para siempre. Jamás olvidaremos los primeros días de enero del 2015. El Señor nos inscribió en la Escuela del Carácter. Nuestra primera materia fue la del quebrantamiento. Guiados por el Espíritu Santo y bajo convicción de pecado, comenzamos un proceso detox. Fuimos desprendiéndonos gradualmente de la toxicidad espiritual de nuestros corazones. La lupa del Señor reveló actitudes, comportamientos y aún sentimientos que no eran de su agrado. Como una vieja cañería en reparación, nuestro corazón fue eliminando la mugre acumulada a lo largo de la vida. Pero hubo una cosa que se nos hizo difícil entregarle al Señor: el ministerio. Era nuestro más preciado tesoro y también nuestro mayor ídolo. La agenda estaba repleta de compromisos. Fuimos muy reticentes en ceder. No había forma de detenernos para retornar al lugar secreto. Entonces Dios literalmente nos ató a la cama. Silvia con un problema del corazón que la incapacitó absolutamente. Yo, dice José Luis, con dolor por mis hernias discales. Mientras viajábamos para ser internados en una clínica de salud integral, tomamos la decisión que habíamos postergado tanto tiempo. El 31 de marzo del 2018, es decir, 39 meses después de que comenzamos con el proceso espiritual, rendimos nuestro obcecado corazón. Decidimos cancelar definitivamente todos los compromisos ministeriales. Pusimos en blanco nuestra agenda y la dejamos a los pies del Señor. Hicimos lo que Dios nos había pedido: quedarnos quietos en su presencia. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Salmo 37:7. En descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Y desde ese mismo día la prensa dejó de apretar. Sucedió algo inexplicable humanamente. La salud dio un vuelco y el bienestar retornó. Y para que Dios se lleve toda la gloria, sucedió el primer día de nuestra estadía en la clínica. Nadie había intervenido en nuestra salud, nadie había suministrado un medicamento. La mejoría fue asombrosa. Nuestra vida desde entonces es otra. La salud mejoró milagrosamente y Dios activó un cerco protector alrededor de nuestra vida, familia y ministerio. Ya nadie nos roba las fuerzas. Comenzamos a dormir sin presencias extrañas y despertarnos felices de servir al Señor en intimidad. La revelación no ha dejado de fluir y disfrutamos de una paz que jamás experimentamos. Todo comenzó el día en que decidimos entregarle al Señor lo que nos estaba pidiendo. Nuestra reticencia demostró la dureza de nuestro corazón. Sin importar qué pasaría, deberíamos haber obedecido apenas el Señor nos pidió ese renunciamiento. Nuestro pecado fue la dureza de corazón. ¿Y cuál es tu pecado? Moisés es el mejor ejemplo bíblico de alguien que arruinó su vida ministerial por no tratar a tiempo con un viejo pecado conocido. Murió sin cumplir el sueño de entrar a la tierra prometida. ¿Qué hizo para ser descalificado del ministerio y merecer semejante castigo? Fue incrédulo y rebelde. Moisés debía hablarle a la roca, pero en lugar de ello le gritó al pueblo. Números 20:10. No pudo controlar su enojo y habló imprudentemente. Moisés no midió sus palabras, habló sin pensar lo que hacía. Salmo 106:33. ¿Y qué dijo de malo? Se atribuyó la gloria del milagro.
Nosotros vamos a hacer brotar para ustedes agua de esta roca. Números 20:10. Moisés deshonró al Señor en presencia de todo el pueblo y fue considerado incrédulo, rebelde y traidor. Números 27:14, Números 32:51 y Números 20:12. Advierte un detalle: Aarón y Moisés son condenados en el mismo lugar donde 40 años atrás lo había sido el pueblo de Israel y por los mismos pecados. ¿Existe algún principio espiritual detrás de esta coincidencia, entre comillas? Claro que sí. Ni Aarón ni Moisés pudieron escapar del ambiente tóxico en el que vivían. Fueron alcanzados por el espíritu rebelde e incrédulo que dominaba a toda la congregación. ¿No crees que deberíamos prestar más atención a los ambientes espirituales en los que nos movemos? Que Dios nos otorgue sabiduría para tomar las decisiones que sean necesarias antes de que nuestra fe se apague y terminemos lejos de Dios. Piénsalo de esta manera. Si el gran Moisés no pudo desprenderse de la influencia nefasta de un pueblo incrédulo y terminó perdiendo como todos ellos la tierra prometida, ¿cuánto más nosotros deberíamos velar atentamente por el bienestar de nuestra vida espiritual? Volvamos la mirada al día en que Moisés pecó. Los israelitas murmuraban, fueron incrédulos desde que salieron de Egipto y murieron siendo incrédulos. Nunca aprobaron la materia de la fe. ¿No sucede algo parecido con nosotros? ¿No son los mismos viejos pecados de siempre los que bloquean las bendiciones de Dios? Un viejo hábito, una mala costumbre, una adicción que nos domina o un pecado que protegemos. Son esas cosas las que hacen desgraciada nuestra vida. Son esas cosas las que limitan nuestro potencial y si no las resolvemos a tiempo, arruinarán completamente los planes de Dios para nosotros. ¿Qué área de tu vida no has rendido todavía a Dios? ¿Cómo se llama ese pecado que bloquea tu acceso a su presencia y su bendición? Posiblemente seas un 10 en muchas áreas, pero existe un pecado que te tiene a sus pies, un viejo asunto sin resolver que no te deja despegar. ¿Será el odio, el enojo, la falta de perdón, la envidia, la ingratitud, las quejas? Generalmente es un solo pecado el que nos molesta y ese pecado el que tiene el potencial de arruinarnos para siempre. Moisés era un 10 en todas las áreas de la vida, menos en una, la paciencia. Y por la impaciencia no resuelta, tuvo el mismo destino de aquellos que murmuraron y se quejaron de Dios toda la vida. Deja de convivir con aquello que hace y hará desgraciada tu vida. Resuelve el asunto de una vez y para siempre. La negligencia en resolver el asunto que tienes pendiente podría arruinar tu vida para siempre. El ejemplo de los israelitas debería bastarnos. Nunca se desprendieron de la incredulidad y por eso nunca gozaron de la tierra prometida. ¿Y qué decir de Moisés? El problema que no supo resolver a tiempo lo descalificó para siempre. El enojo. Enojado mató a un egipcio. Éxodo 2, 11 y 14. Y luego habló impulsivamente al faraón. Éxodo 11, 8. El enojo lo llevó a romper el único documento escrito por Dios, las tablas de la ley. Éxodo 32, 19. El enojo era justificable, pero no la forma en la que lo expresó. Dios nunca aprobó la forma en la que manifestó su rabia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Señor lo mandó a labrar las 2 tablas en las que escribiría nuevamente los mandamientos. La primera vez todo fue hecho por Dios, pero ahora debía ser un trabajo realizado por Moisés. Éxodo 34:1.
Dios fue tolerante. Esperó pacientemente a que Moisés resolviera el problema del enojo. 4 décadas después del incidente de las tablas, Dios puso a Moisés nuevamente detrás del pupitre. Debería rendir la misma materia que había reprobado. ¿Y cómo le fue? Volvió a reprobar, y esta vez lo arruinó todo. Números 20, 8 al 12. Dios ya no toleró más sus berrinches y lo condenó a morir antes de entrar a la tierra prometida. Dios fue paciente e indulgente mientras Moisés continuaba perdiendo la calma, rompiendo tablas y golpeando rocas, hasta que al final Dios dijo: basta. Aunque parezca increíble, el hombre al que Dios llamó el más manso de la tierra, Números 12:3, perdió su bendición debido al enojo. Parece que el enojo era un problema familiar no resuelto. Su antepasado Leví, Éxodo 2:1, había tenido el mismo problema. Génesis 49, 5 al 7. ¿Te das cuenta? Existe una tendencia a cometer los mismos pecados que cometieron nuestros padres y abuelos. Salmo 106, 6. Entiéndase bien, no insinuamos que el pecado de papá será el de su hijo. Lo que decimos es que necesitamos estar atentos para no ceder a los mismos pecados que arruinaron nuestra familia tiempo atrás y que podrían arruinarnos a nosotros hoy en día. La Biblia dice que el enojo es cruel, la ira es destructiva. Proverbios 27:4. ¿Es tu problema el enojo? Cuidado con las terribles consecuencias de un genio sin control. Al igual que Moisés, muchos creyentes echan a perder sus vidas y ministerios a causa del enojo. Dios dijo: deben ser lentos para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que agrada a Dios. Santiago 1, 19 y 20. ¿Existe alguna persona a quien no hayas perdonado? ¿Existe rencor, odio o resentimiento en tu corazón? ¿Eres de enfurecerte rápidamente? ¿Te falta dominio propio? ¿Puedes controlar tu ira? Cuando te enojas, ¿es por mucho tiempo? ¿Eres renuente a amansar tu mal carácter? Piensa en las trágicas consecuencias de Moisés antes de dar rienda suelta a la furia. ¿Fue perdonado Moisés por su pecado? Sí, pero la gracia de Dios no invalidó su justicia. La gracia lo perdonó, pero la justicia no le permitió poner un pie en la tierra prometida. El Señor puede ser grande en misericordia, pero no será eternamente paciente. ¿Perdonador? Sí, pero nunca olvides que existen ocasiones en que aún los pecados perdonados traen consecuencias terribles. En un momento de furia, Moisés perdió el derecho de liderar a Israel y desechó la oportunidad de entrar a la tierra de la promesa. Que Dios nos guarde y nos ayude a no perder todo en un horrible momento de enojo.